para quienes se vienen sumando. Para quienes se vienen sumando, quiero recordar que nosotros leímos en el libro de los Hechos, como hemos venido durante varios domingos compartiendo este libro y descubriendo, aprendiendo y rescatando las enseñanzas que el Espíritu Santo nos quiere entregar para realmente ser un pueblo de Dios, una iglesia que tenga el trazado original, la palabra como fue enseñada, escrita, y de esa forma creo yo que nos iremos nutriendo para vivir bajo una sana doctrina. El domingo pasado hablamos del capítulo 18 y algunas cosas que quiero rescatar y recordar. Nosotros leímos y vimos que el apóstol, además de ser un misionero y de llevar la palabra del Señor en Macedonia, principalmente en Corintio, vimos que para sustentarse él también desarrollaba un oficio, era un fabricante, de tiendas, y durante la semana él generaba su sustento para la vida cotidiana, y los fines de semana él visitaba las sinagogas llevando la palabra del Señor. Y nosotros pudimos extraer que de la misma manera como el apóstol tenía este oficio, Lucas era un profesional, era médico, y así las diferentes profesiones u oficios también permitían que ellos de esta manera y a través de sus actividades pudieran compartir la palabra del Señor con otros. ¿Qué es lo que concluíamos de que si el Señor nos ha permitido, nos ha bendecido con alguna profesión, con algún oficio, realmente en el lugar donde estemos, podamos compartir con otros el mensaje de salvación y vida eterna? Porque esa persona que está a su lado, esa persona que está en su entorno, tal vez sea un escogido, un llamado, un apartado por el Señor, y está esperando que alguien le lleve el Evangelio de Jesucristo. También compartimos que las diferentes situaciones que vivió el apóstol, situaciones adversas, persecuciones, incluso agravio físico, de manera reiterativa, generaron algún tipo de desánimo. Como toda persona, somos seres humanos y nos decaemos cuando estamos expuestos a situaciones en una secuencia donde nos llenamos de situaciones adversas o reveses. Claramente nuestras fuerzas se debilitan, y el apóstol en ese sentido también estaba viviendo una situación quizás no compartida con otros, pero él la estaba viviendo. Y el Señor, que conoce todas las cosas, porque Él conoce nuestro corazón, a Él no lo podemos engañar, a Él no podemos poner una cara diferente, porque Él conoce nuestra intimidad. Y como el Señor sabía lo que le estaba ocurriendo, se le apareció en visión y le habló y lo animó y le dijo que no debía temer, que Él estaba a su lado,
que el Señor estaba para sustentarlo y acompañarlo. Y que su tiempo en Corintia, con los discípulos que ahí estaban conociendo a Cristo, iba a ser un tiempo de tranquilidad, un tiempo de bonanza, y Dios proveyó todos los medios para que esto así fuera. Y durante 1 año y medio el apóstol estuvo enseñando las Sagradas Escrituras, formando una iglesia y formando discípulos. Por lo tanto, concluíamos y decíamos que en realidad nosotros los hijos del Señor no estamos solos, que el Señor está a nuestro lado. Y aunque quizás pasemos y vivamos situaciones complicadas, difíciles, adversidades y una serie de situaciones que nos puedan pasar en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, nunca estamos solos, pues el Señor nunca nos ha abandonado. Y Dios proveyó todo lo necesario para que el apóstol estuviera allí trabajando en el ministerio de evangelismo. Y así en el capítulo 18 termina el segundo viaje del apóstol y él regresa a Antioquía. En Antioquía estaba su iglesia. En Antioquía él era pastoreado. No es que él no tenía un presbiterio que le ministraba, sí lo tenía. Él pertenecía a la iglesia de Antioquía. De hecho, cuando hubo en Jerusalén, se reunieron una convención, ¿no es cierto? Y se reunieron los apóstoles y mandaron los ancianos de Antioquía al concilio de Jerusalén, mandaron a Pablo y Bernabé que ellos fueran y llevaran todas las situaciones o inquietudes, las preguntas que habían respecto a lo que se estaba dando acerca de ciertas doctrinas que habían aparecido y que de alguna manera estaban generando algún tipo de fricción y complicación. Por lo tanto, el apóstol sí tenía una iglesia, sí estaba también bajo sujeción. Y él vuelve a su iglesia, vuelve a Antioquía, terminando su segundo viaje, después de haber pasado por Jerusalén, donde él había hecho votos para estar en Jerusalén y pasar ahí la fiesta de Pentecostés. Regresa, está unos días en su iglesia y luego ya inicia su tercer viaje por la provincia de Galacia, en Asia Menor. En los viajes anteriores el Espíritu Santo le había prohibido pasar por ahí, porque habían otros focos donde el Espíritu Santo lo quería llevar. Pero en esta oportunidad el Espíritu Santo lo lleva a estas localidades y él inicia su viaje y pasa de Antioquía a Tarso. Y en toda esta ciudad iba confirmando algunas iglesias donde él ya había estado y había formado discípulos. Estuvo en Tarso, en Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Ustedes recuerdan que en los capítulos anteriores leímos que él había estado en todos estos lugares. Y luego de ahí, de Antioquía de Pisidia, llega a Éfeso, donde ahí él se establece. Éfeso era un puerto que estaba como está frente a Grecia y por lo tanto también en sus tiempos fue un centro comercial de mucho movimiento en ese lugar y era una gran ciudad, un gran lugar y en esta zona, en este sector, Dios abrió una gran puerta al apóstol para que estuviera ahí durante casi 3 años predicando el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto,
hay una gran expansión del evangelio en toda esa zona. Y él estuvo enseñando, y por lo tanto nosotros hemos visto en cada una de sus enseñanzas, y hemos visto cómo iba formando iglesia, la importancia de recibir una sana doctrina, de recibir un evangelio sano. Él llegando al lugar, dícese que se encontró con algunos discípulos de Juan el Bautista. Ellos habían sido bautizados para arrepentimiento. Recuerden que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento y tenía discípulos. Y él hablaba acerca de que vendría uno mayor que él no se sentía digno de desatar las sandalias, las correas de sus pies. Eso es lo que él decía. Y estas personas conocieron a Juan el Bautista y de alguna manera las enseñanzas que él le había entregado las llevaban a flor de piel, pero no habían escuchado del evangelio de Jesucristo. Por tanto, el apóstol, cuando se encuentra con ellos, le hace la pregunta de rigor. Si ellos habían sido más que bautizados, si habían conocido a Jesucristo, si le habían expuesto claramente el evangelio de salvación y de vida eterna, si habían recibido el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo estaba con ellos o no. Le hizo varias preguntas y al parecer ellos se confundieron, no tenían claridad sobre las enseñanzas recibidas. Y les dice en Hechos 19, versos 2 al 5, le dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Es decir, para que ellos pudieran tener un acercamiento a Jesús, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, hacia el futuro. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bendita palabra del Señor. Y uno cuando analiza esto y piensa esto, que muchas veces recibimos un evangelio inconcluso, con ciertas imposiciones de hombre. Y esto muchas veces es nocivo porque trae serios problemas a la hora de usar la armadura de Dios. Porque el evangelio que se ha recibido tiene mezclas y tiene una serie de cosas. Y la persona no tiene claridad acerca de la verdad de Jesucristo. Y por lo tanto, cuando tiene que echar mano de la armadura de Dios, no sabe cómo hacerlo. No conoce la palabra de Dios. Recuerden que y lo vimos en capítulos anteriores, cuando llegaron a algunos hermanos judíos de Jerusalén que habían ido a Antioquía, traían ciertas enseñanzas que estaban confundiendo a la iglesia de Antioquía. Ellos señalaban y decían que para ser salvos, los varones tenían que circuncidarse bajo el ritual de Moisés. Y por lo tanto eso trajo discusiones no menores, porque el apóstol Pablo y Bernabé tenían claridad sobre esto. Ellos señalaban que realmente la circuncisión tenía que ser del corazón, que la circuncisión de nada servía si no había realmente circuncisión del corazón. Y estaban generando una mixtura en la iglesia primitiva y por lo tanto fue tan
Tanto esto que los ancianos de Antioquía mandaron a consultar a los apóstoles en Jerusalén cuáles eran los lineamientos y qué es lo que decía el Espíritu Santo respecto a esto. Nosotros vimos en el capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, que finalmente el Espíritu Santo dio lineamientos claros para la iglesia, cómo debía operar y cómo debía funcionar la iglesia donde habían hermanos gentiles. Y siempre el Espíritu Santo está dando claridad. Y nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras los lineamientos claros de cómo el Espíritu Santo quiere, cómo el Espíritu Santo realmente nos puede guiar para que nosotros transitemos por una sana doctrina. Por eso que es importante recibir un evangelio bien trazado. Pero para eso hay que conocer las Sagradas Escrituras. Para eso debemos interesarnos en ellas. Estos discípulos de Juan no habían oído acerca del evangelio de Jesucristo. No conocían en esencia lo que era el evangelio. Por lo tanto, fue necesario que el apóstol lo empapara con el evangelio de Jesucristo. Les enseñara y finalmente le dijera la importancia que era bautizarse en el nombre de Jesús. El bautismo es una declaración pública de nuestra fe, donde reconocemos al Señor como nuestro único y personal Salvador, reconocemos que es el Señor de nuestras vidas y que Él ha comenzado en nosotros una buena obra y que Él la irá perfeccionando a lo largo de nuestras vidas. Pero ¿qué ocurre cuando la persona no conoce la palabra de Dios? Cuando no se interesa por ella, cuando no tiene capacidad de crítica positiva, me refiero, y recibe un evangelio lleno de sincretismo, es decir, un evangelio mezclado con corrientes filosóficas, un evangelio mezclado con psicología humanista, un evangelio que tiene una orientación clarísima y relevante en lo económico, y por lo tanto se pierde la esencia del evangelio, que es que los hombres vengan al arrepentimiento, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que vengamos a Cristo, que entendamos que debemos ser justificados por Él para tener salvación y vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, si no es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que es importante que la iglesia de Cristo se interese por las Sagradas Escrituras, conozca la palabra del Señor. Y así el apóstol hace un trabajo con estos 12 discípulos que eran de Juan. Y paralelamente él también comienza a visitar las sinagogas porque él entiende que primero hay que llevar la palabra a los judíos, hermanos judíos. Y eso es lo que hace. Él visita las sinagogas que habían en Éfeso. Y él estuvo por varios días enseñando. Había un compromiso en ese sentido. Cuando él estuvo en su segundo viaje, los hermanos de la sinagoga de Éfeso le pidieron que se quedara, pero él no podía porque tenía un compromiso en Jerusalén. Y les dijo que si Dios se lo permitía, si era la voluntad de Dios, él volvería y estaría con ellos. Y eso es lo que está ocurriendo. En su tercer viaje él va directo. Después de confirmar varias iglesias, va directo a evangelizar a Éfeso. Esa es la ciudad donde el Espíritu Santo lo llevaría para que muchos conocieran el evangelio de Jesucristo. Y por lo tanto comenzó a exponer las Sagradas Escrituras. Y dice el capítulo 19 que por 3 meses estuvo exponiendo a los hermanos judíos. Dice el verso 8 al 10, dice, y entrando Pablo en las sinagogas habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos
Y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Gloria a Dios para siempre. Él estuvo durante 3 meses exponiendo, enseñando que Jesús, ese hombre que nació en Belén, que predicó por Galilea, que llamó al arrepentimiento, él demostraba por las Sagradas Escrituras que ese hombre era el Cristo, el Hijo de Dios, pero que su pueblo lo había despreciado. Pero él era el Cristo y discutía permanentemente y demostraba con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios, que Jesús era el Cristo. Pero dentro de ese grupo, había un segmento pequeño que resistía las palabras de Pablo. ¿Por qué? Porque no todos son llamados, no todos han sido apartados para salvación. Y por lo tanto los ojos de los hombres están cegados. Y dice que ellos, algunos y no creyendo, terminaban maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿A qué se refiere esta palabra, el camino? Si usted la mira, en su Biblia está con mayúscula. El camino se refería a todos los seguidores de Jesús, a todos los que formaban la iglesia, se les conocía a los del camino. Y esta palabra trajo, sobre todo al mundo pentecostal, algunas frases que son muy reconocidas. Está caminando, los del camino. Estoy detenido, estoy caminando. Bueno, ¿hay alguna relación con esta palabra que señala el libro de los Hechos? Y por lo tanto dice que él, después de haber predicado, después de haber entregado la palabra, como lo hizo en Corintia, de la misma forma él quitó su responsabilidad. Es como haber sacudido su ropa y haber dicho, la sangre de ustedes sea sobre sus cabezas, porque ahora ustedes son responsables. Yo ya les prediqué el Evangelio. Ustedes ya conocen. Y he demostrado por las Sagradas Escrituras que Jesús es el Cristo. Ahora me voy de acá. Y dice la palabra del Señor que apartó a todos los discípulos, a todos esos que habían creído, y Dios proveyó el lugar, que era la escuela de Tiranno. Este lugar venían de diferentes partes de Asia, venían a un proceso de aprendizaje, era un lugar donde se enseñaban corrientes filosóficas, donde se desarrollaba el pensamiento. Y como era en la zona, era de un clima muy cálido, muy caluroso, se trabajaba o estudiaba hasta las 11 de la mañana y luego se retomaba a las 4 de la tarde. Por lo tanto, el apóstol tenía un espacio para enseñar desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ese es el espacio que él tenía. Y por lo tanto, en esa escuela seguramente habrá pagado un arriendo, le habrán arrendado, se lo habrán prohibido, no lo sé, no lo aclara la Sagrada Escritura, pero tenía ese espacio. Y ahí comenzó a trabajar con todas las personas que habían creído al Evangelio en la sinagoga. Y se comenzaron a sumar y a sumar y a sumar y a sumar discípulos. Dice que mucha gente creyó. Muchas personas se fueron sumando. Dice, por espacio de tal manera que todos los que habitaban en Asia, usa la hipérbole, todos los que habitaban en Asia, es decir, como que en realidad el Evangelio tenía una expansión tremenda. Y el Evangelio estaba causando realmente transformaciones tremendas en las personas. Aquí en este lugar, la oposición no fue distinta a las otras ciudades. Este tiempo que él estuvo, prácticamente casi 3 años en Éfeso predicando,
el Evangelio de Jesucristo, esto fue trascendental para el Evangelio. Porque el Evangelio se expandió por toda Asia. Porque a esta escuela de Tirano venían de todas partes a estudiar. Venían de todas partes a desarrollar la ciencia, la sabiduría, el conocimiento, la filosofía. Pero llegaban a la escuela y Pablo estaba ahí con los discípulos. Por lo tanto, comenzaron también a conocer el Evangelio. Y por eso que el Evangelio dice que se expandió por todo Asia. Ese es el término que ocupa el apóstol cuando está hablando. Y aunque estaban sujetos a una temperatura alta entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, el interés era tal de estos discípulos de Pablo, que eran discípulos seguidores de Jesús, que no les importaba soportar esas altas temperaturas porque ellos tenían hambre y sed del Dios vivo, tenían hambre de escuchar la palabra del Señor. Para ellos tenía un alto valor. Y cuando para alguien algo tiene un alto valor, se esmera, se sacrifica. Eso nos pasa en nuestra vida cotidiana. Cuando valoramos algo, cuando algo es importante para nosotros, somos capaces de hacer tremendos sacrificios. Bueno, para ellos también ocurría esto. Era una hora de mucho calor, pero ellos tenían hambre y necesidad de la palabra del Señor. Estas iglesias que también se formaron después por toda Asia, fueron iglesias trascendentales las que se formaron. Y Juan el teólogo, si usted lee en el libro del Apocalipsis, estas iglesias se nombran en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Ahí puede ver, aparece la iglesia de Éfeso, de Pérgamo y varias. El apóstol estaba entregado a predicar las Sagradas Escrituras. Y el Señor estaba haciendo cosas extraordinarias en el lugar. Nosotros no podemos perder de vista que lo más importante de la exposición del Evangelio es llamar pecadores al arrepentimiento, que en realidad no somos nosotros, sino que es el Señor el que está llamando. Nosotros solamente estamos entregando el mensaje de salvación y de vida eterna. Esas son las instrucciones de Jesús. Las instrucciones de Jesús fueron claras, que Él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Él no vino a juzgar al mundo, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento y a ser testigos, de Él, de que Él es el Mesías, de que Él es el Señor. Y por lo tanto, ser testigo del Señor significaba llevar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en ese sentido, todo aquel que es discípulo del Señor tiene esa responsabilidad de llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los lugares. Y por esta razón los hermanos en la iglesia primitiva siempre oraban y le pedían al Señor que les diera de nuevo valor para predicar la palabra, para enfrentarse a todo tipo de personas, a no callarse nunca, a no avergonzarse de exponer las Sagradas Escrituras. Y mientras tanto eso se hacía, le decía: Señor, extiende tu mano para que muchas personas sean sanadas, muchos endemoniados pudieran ser libres. Pero la esencia del Evangelio es llevar el Evangelio de Jesucristo para que las personas se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Cristo, se vuelvan a Dios. Esa es la esencia del Evangelio. Pero de forma también paralela, junto
con predicar las Sagradas Escrituras, y eso es lo que hacían los apóstoles cada vez que ellos se exponían a grupo, ellos predicaban, demostraban que Jesús era el Cristo. Pablo en Atenas tuvo que hablarle a una serie de filósofos y personas que desarrollaban el pensamiento. Les predicó, le habló del Dios creador del universo, que Él hizo todas las cosas, y terminó finalmente hablándole de Jesucristo. Siempre ocurría esto. Siempre era predicar de Jesucristo. Pero en forma paralela Dios hacía prodigios y milagros por intermedio de ellos. Él es un Dios misericordioso. Jesús, mientras llamaba al arrepentimiento, sanaba enfermos. Muchos enfermos eran sanados, dice la palabra del Señor. Porque Él es un Dios misericordioso. Y esa misericordia del Señor se sigue extendiendo a través del Espíritu Santo. Y por lo tanto, en la iglesia primitiva, a través de los apóstoles y los seguidores de Jesucristo, esos milagros, esas sanidades se siguieron dando. Y el Señor sigue sanando hasta nuestros tiempos. Testimonios hay muchos del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho. Sanidades, prodigios y milagros, incluso en nuestros tiempos. Y el Señor hace como quiere. El Señor demuestra su poder como quiere. Y en Éfeso, donde había un paganismo extremo, donde la hechicería era algo ya que se desarrollaba de manera muy potente y hacían todo tipo de ceremonia, dice la palabra del Señor que Dios, para mostrarle que ese es un Dios poderoso, dice que esta gente quedó atónita, sorprendida de lo que el Señor estaba haciendo a través de este hombre, que durante las horas que eran horas productivas, él trabajaba haciendo tiendas y después se iba a dar clases en la escuela de Tirano. Dice que mientras este varón trabajaba y hacía tiendas, dice que había sudor en su cuerpo. Y por lo tanto él se secaba con paños y con las mismas telas y con los delantales con los cuales él trabajaba. Pero lo que hacía la gente, como habían visto tantas cosas que Dios estaba haciendo por intermedio del apóstol Pablo, dice que tomaban esos delantales y esos paños con sudor del apóstol y lo llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. Los endemoniados eran libres. Eso es lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Era algo extraordinario. Es algo que solamente Dios lo puede hacer. Dice el versículo 11 y 12, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo con sudor, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus inmundos salían. Dios, Él rompe todos los esquemas. Porque Él es soberano, porque Él es Dios. Porque Él no se rige por mandamientos de hombres, sino Él es soberano. Y los hijos de Dios, Él nos ha entregado autoridad. Pablo era reconocido porque en él había autoridad de Dios. No solamente las personas que estaban en Éfeso reconocían y veían esto en él, sino el mundo de las tinieblas reconocían en él un hombre con autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús venció en la cruz del Calvario. Y Pablo era un seguidor de Cristo, era un discípulo. El Espíritu Santo estaba en él. Por eso que en Colosenses capítulo 2, verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, está hablando de Jesús aquí en Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, el Señor tenía toda la autoridad, triunfando
sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, los espíritus inmundos reconocían en el apóstol la autoridad, como en muchos hijos del Señor. Todos los hijos del Señor han recibido autoridad. Por lo tanto, podemos orar por los enfermos. Podemos orar y echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Porque esta autoridad viene de Dios y no es de hombre. No es del ser humano. No se compra con dinero. En este lugar habían personas, como yo les decía, que practicaban la hechicería. Habían judíos que practicaban la hechicería, a pesar que Dios se lo había prohibido. Pero lo hacían. En Éfeso en particular, la brujería tenía un gran espacio. Y las personas que vieron querían imitar lo que el apóstol decía. Y ellos pensaron que con ciertos conjuros, que son fórmulas mágicas o son fórmulas de la hechicería, ellos pensaron que de esa forma también ellos podían sacar los espíritus inmundos de las personas. Pero sepa usted que nadie que no sea hijo del Dios Altísimo puede ordenar a un espíritu inmundo salir de un cuerpo. Porque Jesús es el que venció en la cruz del Calvario. Él es el que tiene la autoridad. Y nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, si usted no sabía de la autoridad que el Señor ha puesto en usted, es porque no conoce las Sagradas Escrituras. Es porque no necesita empaparse de la palabra del Señor para conocer la autoridad que está en usted. Necesita conocer la armadura de Dios. Necesita estudiar el libro de Efesios, capítulo 6. La armadura de Dios, la armadura del cristiano. Dice, verso 3 al 16, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? ¿Qué autoridad tienes? ¿De dónde salieron ustedes? Dijo, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, porque no tenían autoridad de Dios para hacer lo que querían hacer. Solamente aquellos que conocen a Cristo, que saben que Él venció en la cruz del Calvario y que es hijo de Dios, tiene esta autoridad. Y dado todas estas cosas que ocurrían, cómo los endemoniados sanaban por intermedio del apóstol, dice que el lugar estaba realmente conmovido, la ciudad estaba impactada, el comentario era lo que estaba ocurriendo con el Evangelio de Jesús. Muchas personas transformadas, muchas personas cambiadas, muchas personas habían aceptado a Cristo como su único y personal Salvador y estaban yendo a otros lugares y llevando las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Todos estos discípulos que se formaron, estuvieron durante casi 3 años escuchando la exposición de las Sagradas Escrituras, asistiendo a los estudios bíblicos, se empaparon de Cristo. Y por lo tanto llevaron las buenas nuevas a todos estos lugares de donde ellos venían. Y el Evangelio se comenzó a multiplicar.
Y Éfeso estaba revolucionado porque Dios hacía cosas extraordinarias por el apóstol. Fue tal el impacto incluso sobre los hechiceros, sobre todos estos que fueron superados. El rubro de los hechiceros había sido impactado, había sido avergonzado, porque en realidad no tenían la autoridad que tenía el apóstol. Por lo tanto, muchos de ellos se rindieron a los pies de Cristo. Ellos realmente se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Jesucristo como su único y personal Salvador y pasaron de muerte a vida. Fue tanto así que traían los libros de magia y los quemaban. Ese es el impacto que causa el Evangelio. Dice la palabra del Señor que eran como 50,000 piezas de plata. Eso equivale como a 6 millones de pesos quemándose. Porque todo eso ahora para ellos era basura. Y dice el verso 18 al 20, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, es decir, más o menos 6 millones de pesos. Así crecía, dice, y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios toca lo más profundo del ser. El Evangelio de Jesucristo es poder de lo alto. El Evangelio causó tal impacto que esta ciudad o región idólatra comenzó a dejar la idolatría. Comenzaron a dejar a la diosa Artemisia, a la diosa de los efesios. Y esto comenzó a generar problemas porque habían mercaderes que lucraban con la fe de las personas. Esto ocurría. Mucha gente dejó la idolatría y el paganismo, porque la luz de Cristo apareció en sus vidas. El Evangelio de Jesucristo quitó la venda de sus ojos y encontraron al Creador del universo, al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, al Dios al cual nosotros servimos y adoramos. Pero habían personas en esa ciudad que negociaban con la fe equivocada de estas personas erradas. Y cuando vieron que sus ganancias y sus ventas habían disminuido, dice que alborotaron el pueblo para ponerlo contra Pablo. Porque Pablo era el que su nombre, ¿no es cierto?, se daba a conocer porque era el gran predicador del Evangelio de Jesucristo. Ya esto Pablo lo había expuesto en Atenas, si ustedes lo recuerdan. Él se había enfrentado en el Areópago, se había enfrentado a sabios y filósofos y entendidos y le había hablado acerca del Dios desconocido al cual ellos habían armado un altar. Y le señaló y le dijo que Dios no habitaba en cosas hechas por mano de hombre, ni oro, ni plata, ni ninguna obra de arte. En nada de esas cosas el Dios al cual servían no habitaba en ninguna escultura de arte y de ningún tipo. Y por lo tanto, cuando esto ocurrió, se aglomeraron muchas personas y accedieron al llamado que hizo este hombre, que era como el coordinador de todos los que hacían este tipo de imágenes y cosas para que la gente las adorara. Y se sumaron a gritar y no tenían idea por qué, pero lo hicieron. Y si nosotros leemos en el verso 23 al 27, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino.
acerca del camino, es decir, acerca de los seguidores de Jesucristo, de los hermanos que se habían convertido a Cristo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacemos con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse o se venga abajo, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Tremendo discurso. Pero realmente la preocupación no era por los fieles de la diosa Diana, sino que el negocio se le venía abajo. Ese era su gran problema. La historia dice que este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En el lugar había espacio como para 24,000 personas. Así que imagínense lo grande que era. El gran templo de la diosa Diana. Y fueron agitados. Y las personas querían de alguna manera irse contra Pablo. Pablo no estaba en el lugar y por lo tanto tomaron a otros discípulos y los llevaron al teatro y por un lapso de 2 horas estuvieron gritando: grande la diosa Diana. Y ellos lo que querían es que Pablo terminara con el evangelio en Éfeso. Pero como en todos los lugares Dios siempre prepara personas, no siendo hijos de Dios, lo usa para su reino. El procónsul dijo: ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana de la diosa Diana? Y por lo tanto, lo que aquí se está haciendo no tiene sentido. Si hay alguien que tenga algo contra estos varones, audiencia se les concede y usen los medios establecidos para llevar este pleito a las autoridades y ellos sabrán responder. Y de esa manera se termina el conflicto, se acaba. Y el evangelio se sigue expandiendo y alcanzando a muchas personas. Entonces, algunas cosas que nosotros podemos concluir y extraer de este hermoso y gran capítulo que hemos compartido. Primero, las enseñanzas. La importancia de ser enseñado correctamente en las Sagradas Escrituras. La importancia que tiene el Evangelio de salvación y de vida eterna, sin sincretismo, sin mixtura, sin mezclas, sino un Evangelio puro y santo. De eso hay que tener mucho cuidado en nuestros tiempos. Porque las corrientes de pensamiento hoy día quieren ayudar a Dios de alguna forma, mezclando con muchas cosas el Evangelio. Pero déjeme decirle que Dios no necesita ayuda de hombres, no necesita pensamientos de hombres, no necesita corriente filosófica, no necesita psicología humanista, no lo necesita. Él es autosuficiente, su palabra es autosuficiente para nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Por eso la importancia de que la iglesia de Cristo se interese por los estudios bíblicos. Que amemos la palabra del Señor. Pablo estuvo 3 años en Éfeso enseñando, formando discípulos, estudiando la palabra del Señor con ellos, demostrando a través de las Sagradas Escrituras que Jesús era el Cristo y que Él había venido a perdonar los pecados del hombre, de la humanidad.
traer salvación y vida eterna, porque llegará el día y un día establecido para un juicio en que todos los hombres serán juzgados. Pero aquel que ha conocido a Cristo, al Hijo de Dios, ha sido lavado y redimido por la sangre del Cordero. Hemos sido apartados para salvación y vida eterna. Y el Señor ha comenzado una buena obra en cada uno de nosotros y Él la perfecciona día tras día. Para aquel día, para que esa hora, seamos irreprensibles cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga por su pueblo. Es lamentable. Nosotros en nuestra iglesia, y me dirijo a nuestra iglesia, somos más de 100 personas. Llegamos a los 150 muchas veces y un poco más. Pero la asistencia a los estudios bíblicos son del 20 al 25%. Es un número bastante bajo. Yo invito a los hermanos que realmente se interesen por conocer la palabra de Dios. Amen la palabra de Dios. Conozcamos al Dios al cual servimos a través de las Sagradas Escrituras. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. No son los sueños, no son las cosas que de repente sentimos o se nos vienen a la mente. No hay toques mágicos. La palabra del Señor debemos conocerla cuando la estudiamos, cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos aclare. Busquemos siempre el estudio de las Sagradas Escrituras. Dios, tercero, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, en Él no hay sombra de variación. Él manifestó su gloria sanando enfermos cuando Jesús estuvo en la tierra. Él manifestó su poder sanando enfermos cuando los apóstoles predicaban la buena nueva de salvación y de vida eterna. Él sanó, hizo milagros en la iglesia primitiva. Y Él sigue sanando y haciendo milagros en nuestros tiempos. Él no ha cambiado. En Él no hay sombra de variación. Él es soberano, Él es Dios. Y Él sana a quien quiere, por su pura misericordia. Cuarto, nosotros los hijos de Dios hemos sido sellados. Y ese sello que todos tenemos es reconocido en el mundo de las tinieblas. Tu sello hace la distinción. Y por lo tanto, los espíritus inmundos reconocen a un hijo de Dios. Reconocen la autoridad que hay en ti. De la misma manera, como el espíritu malo que estaba en ese hombre dijo, a Jesús conozco. A Pablo también sé quién es Él. ¿Y vosotros quién sois? Porque aquellos eran hechiceros y brujos. No eran hijos del Dios Altísimo. Pero usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Gloria a Dios para siempre. Por lo tanto, podemos orar por un enfermo. Podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Porque la autoridad viene de Dios y la gloria es para Él. Quinto, cuando una iglesia predica el Evangelio de Jesucristo, cuando se expone que el Señor vino a pecadores al arrepentimiento, cuando se predica que Dios dio a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él tenga salvación y vida eterna. Él vino a decir que había una esperanza para la humanidad. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y por lo tanto, Él es el que toca, Él es el que llama, Él es el que transforma, Él es el que cambia las vidas. Solamente nosotros llevamos la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia hoy. Predicar a Jesucristo como el único y personal Salvador. Todo aquel que recibe a Cristo pasa de muerte a vida. Por eso que es trascendental predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque llegará el día y la hora
en que ese día que está establecido habrá un juicio y algunos serán apartados para sufrimiento eterno y otros para vivir una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios soberano. La palabra del Señor dice que el que no ha conocido a Cristo ya ha sido condenado, porque no hay forma que el hombre pueda revertir la situación en la que está muerto. Vimos finalmente que equivocadamente muchas personas pusieron su fe en algo totalmente equivocado, en una diosa que era construida con las manos de los artífices, que no existía, pero la veneraban, dando espacio para que muchos artesanos, muchas personas comercializaran con la fe de ellos. Y también nos encontramos en nuestros tiempos con mercaderes de la fe. Personas que, si bien es cierto, no de la misma manera quizás como ocurría en Éfeso, pero sí nos encontramos con evangelio que está totalmente distorsionado. Hay un evangelio que es el evangelio de la prosperidad, que nada tiene que ver con el evangelio del arrepentimiento. Nada tiene que ver con la cruz de Cristo, sino que es un evangelio que busca realmente un nicho comercial para obtener ganancias y jugar con la fe de las personas que ignoran las sagradas escrituras. Ese es el gran peligro. Y hay muchos inescrupulosos que en ese sentido lucran con la palabra de Dios. Por eso quiero invitarles a todos que la única manera de no caer en ese tipo de tramas, en ese tipo de enseñanzas que distorsionan el Evangelio de Jesucristo, es conociendo las Sagradas Escrituras, leyendo las Sagradas Escrituras, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé claridad sobre ellas. Eso es lo que nos va a llevar cada día a conocer a este Dios al cual servimos. Y nos podremos dar cuenta cuando alguien está distorsionando la palabra de verdad, la palabra de nuestro Señor. Bendita palabra de Dios que día a día o domingo a domingo estamos compartiendo en esta hora. Quiero invitarles que doblemos nuestras rodillas, que oremos al Señor, que le digamos: Señor, aquí estamos, hemos escuchado tu palabra. Señor, no queremos equivocarnos en esto. Queremos que tú nos enseñes a entenderla, a empaparnos de ella, para que tu palabra realmente, Señor, cada día nos eduque. Le invito a que doblemos nuestra rodilla y oremos. Padre eterno, Señor amado, te damos la honra y la gloria a ti. Damos gracias por tu hermosa palabra, por este libro hermoso, Señor, y este libro de los Hechos que domingo a domingo estamos compartiendo una enseñanza para tu iglesia, para tu pueblo. Oh Dios amado, te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú siempre provees, Señor, para aprender de las Sagradas Escrituras. Todo aquel que se interesa, todo aquel que ama tu palabra, Señor, debería participar de manera recurrente estudiando las Sagradas Escrituras, leyendo y buscando en ellas toda la respuesta, porque ahí están. Te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias por la autoridad que has dado a tu iglesia, por la autoridad que has dado a tu pueblo, Señor. Y por eso tenemos la fe y la certeza que muchos enfermos pueden ser sanados, muchos endemoniados pueden ser libres.
porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Quizás hay tanta gente encadenada, prisionera de espíritus inmundos, que no pueden salir de una situación en la que están. Pero tú, Señor, estás usando a tu iglesia, estás usando a tu pueblo en estos días para que muchos sean libres y muchos, Señor, puedan experimentar tu misericordia. Te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, una vez más por esta hermosa palabra y que siga haciendo vida en tus corazones, en los corazones, perdón. Padre, todo lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Le invito a que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.